Esta ocasión vamos a hablar de los latches. En la imagen de la izquierda vemos el símbolo esquemático del latch, que vemos que tiene dos entradas, una que S y otra que se denomina con la letra R, reset. Y al mismo tiempo vemos que tienen dos salidas, Q y Q negada, que son complementarias. Por ejemplo, si Q vale 1, Q negada vale 0. Si Q vale 0, Q negada vale 1. Y al lado derecho vemos una imagen en donde podemos observar como en este mismo latch está construido internamente. Vemos las mismas entradas y salidas. Observamos que también hay dos compuertas. En un momento vamos a ver cómo funciona este componente. La definición del latch es que es un dispositivo de almacenamiento temporal de dos estados y por esa razón se le conoce como bistable. Estos dos estados representan dos comportamientos diferentes que muestran el latch a la salida. ¿Cuáles son? Cuando Q vale 1 y Q negada vale 0, o Q vale 0 y Q negada vale 1. ¿De qué dependen estas dos condiciones, estas dos características o estos dos estados? De una combinación específica en las entradas. Vamos a mostrar el funcionamiento del latch set reset, que también se conoce como latch SR. En el lado de la izquierda vemos al latch SR con las entradas activas a nivel alto, que es el que hemos mostrado anteriormente. En el lado derecho aparece el latch SR, pero ahora las entradas activas son a nivel bajo, y de hecho este caso es el que vamos a analizar. En esta imagen de la izquierda nuevamente tenemos al latch SR con entradas activas a nivel bajo. Y de inicio es importante que recordemos la tabla de verdad de las compuertas MAN, que como vemos son el sustento de este componente. También recordemos que en los problemas de De Morgan, y por lo tanto sabemos que una compuerta NAT se puede representar de manera equivalente como una compuerta negativa OR. Del lado derecho tenemos la tabla con dos variables. Tenemos que las cuatro combinaciones, que para las cuatro combinaciones únicamente la salida va a ser 0, es decir, va a estar en nivel bajo cuando ambas entradas estén en nivel alto. O la otra, que si al menos una de las entradas está en 0, como lo podemos ver aquí, al menos una de las entradas está en 0, o acá están las dos. Acá al menos una de las entradas, acá también al menos una de las entradas está en 0. La frase nos dice que la salida también va a estar en alto, y se ve inmediatamente con estos tres unos que podemos ver que esto es para la compuerta NAT como la compuerta negativa OR, con esto de que son equivalentes. Vamos a ver el comportamiento interno que tiene en el latch. En la parte superior tenemos la tabla de verdad para cada compuerta que va a aparecer en este circuito. También vemos en la salida que tendremos asumiendo que estamos trabajando con compuertas negativas OR. De hecho, vamos a quitar este cuadro. Tenemos a G1 en la parte de arriba, a G2 en la parte de abajo. Entonces vemos del lado derecho también las tablas para G1 en la parte superior, y en la parte inferior de color amarillo vemos las tablas de G2. Entonces comenzamos con G1 asumiendo dos cosas. Primero, que una de sus entradas, que es la que tenemos del lado izquierdo como S, que está en nivel alto, para el K nivel 1, pero también su salida Q va a estar en nivel alto. Asimismo, para G2 vamos a asumir que su entrada R está en nivel alto, y por eso estamos puestos en nivel acá. ¿Qué pasa cuando está Q nivel alto? Como vemos, alimenta G2 en la otra de sus entradas. Ese nivel alto, o ese U, que de hecho lo vamos a poner acá abajo, con ese 1 que tenemos en R. Y como ya hemos dicho en el análisis de la tabla de verdad, si tenemos dos unos a la entrada, la salida de dicha compuerta va a ser 0. Por lo tanto, en Q negada, que es la salida que tenemos acá abajo, vamos a tener 0. Siendo Q negada ese valor, va a retroalimentar ahora en la parte superior a G1 con seno. También dijimos que en la lámina anterior que al menos aparezca un 0 en una de las entradas de una compuerta, en este caso negativa ON,
automáticamente la salida va a estar en alto. Ya no nos importa saber cuánto va a valer esto. Entonces este cero que va a valer en entrada automáticamente hace Q1, que es lo que habíamos asumido inicialmente, como podemos ver en esta tabla. S1 nuevamente retroalimenta una de las entradas de G2, y con el 1 que tenemos en GR, pues nuevamente a la salida tenemos el nivel bajo en Q negada, que vuelve a alimentar a una de las entradas de G1 y que vuelva a dar ese nivel alto a la salida de Q. Este proceso se repite continuamente hasta que cambie los valores de S o de R. Podemos resumir que cuando Q esté en 1, Q negada va a estar en 0, ya esta condición o esta característica se le va a llamar el estado de set. Aquí vemos en el enunciado en la parte superior donde dice que si Q está en la salida, está en 1, o de otra manera se puede decir como en nivel alto, el hash se va a encontrar en el estado de set. ¿Cómo podemos visualizarlo? Pues si conectamos acá en la salida en Q y Q negada 2 LEDs, ese estado pues nos permitiría, aunque está en Q encendido, en Q negada apagado. La pregunta que viene ahora es, ¿de qué manera se cambia ese estado en el H? Vamos a pensar que a la entrada S, que tenía un nivel de 1, le vamos a poner un 0 a la entrada, recordando que Q está en alto, que Q negada está en bajo, en 0, y que R también está en alto en 1. Entonces vamos a la tabla de verdad. Suponemos que S en la entrada tiene ese nivel bajo. La retroalimentación que viene de G2, que es la que tenemos aquí, es la salida Q negada, ya está en bajo. Pues entonces tenemos acá ese 0. Pues con ese 0 ya hemos dicho, al menos en una de las entradas, la salida de G1 va a estar en nivel alto. O sea, Q va a estar en ese valor. Ese Q retroalimenta a la entrada de G2, pero también sabemos que R estaba en nivel alto, y S1, con S1 nos manda nuevamente a 0. Ese 0 retroalimenta nuevamente acá, y con el que tenemos el 0 en ese nuevamente nos va a dar 1. Y como vemos, en Q tenemos 1, en Q negada tenemos 0. El haber cambiado en la entrada a ese nivel bajo o a 0 no nos modificó el estado del hash, porque siguen apareciendo dichos valores de 1 y de 0 a la salida. Bueno, ya vimos que el haber cambiado de la entrada S a nivel bajo no modificó el estado de set del H, porque Q sigue en un nivel alto y Q negada en bajo. Entonces regresemos, que S vale 1, que Q vale 1, estamos en el estado de set, y por lo tanto Q negada vale 0. Pero ahora a la entrada R de la compuerta G2, que tiene un nivel alto, le vamos a asociar un nivel bajo o un set. Este nivel 0 en R, como ya hemos dicho, automáticamente le va a dar a G2 en nivel alto, porque resumimos que cuando al menos una de las entradas tenga un 0, la salida va a estar en alto, de tal manera que S1 retroalimenta a la compuerta G1, y que como en S también tenemos un nivel 1, la salida de G1 va a salir 0. Entonces ya nos cambia el valor de Q. Ese 0 retroalimenta a una de las entradas de G2, y automáticamente el nivel que tenemos a la salida va a ser nivel alto, independientemente del valor de él. Ese nivel de alto retroalimenta a la otra entrada de G1 con el nivel alto que tiene ese, pues nuevamente nos vuelve a dar un nivel bajo. Entonces sabemos que en Q tenemos 0 y en Q negada tenemos 1. A esto se le conoce como el estado de reset, y de hecho viene acá en el enunciado: si Q es igual a 0, el hash se encuentra en estado de reset. De hecho, incluso se podría cambiar a R a nivel alto, y vamos a ver que funcione.
Bueno, tenemos aquí que Q negada la tenemos en 1. Tenemos este 1 en la entrada de G1. Nos daría 0 a la salida. Ese 0 alimentamos esa terminal de G2 y como dijimos ahorita, a R le ponemos un otro, pues no importa, pues que con este 0 será suficiente para que la salida de G2, la Q negada, valga 1. Según nos retroalimenta con este 0 retroalimenta y la salida de G2 vale 1. Entonces en la tabla de verdad vamos a llenar con los datos que hemos analizado. Tenemos que en S esta entrada está en nivel alto. La retroalimentación de G2, la que tenemos en Q negada, ya dijimos que también está en nivel alto. Y por lo tanto en Q vamos a tener un nivel bajo. Vamos a G2. Dijimos que a R le cambiamos el valor a 0. Y la retroalimentación que tenemos acá en esta entrada de G2 que viene de Q, que sabemos que está en bajo, pues con esos 0 ceros automáticamente a la salida tenemos 1, que es el estado de reset en Q negada 1 y Q vale 0. Pero también dijimos que con esta retroalimentación estando en 0 y aunque le cambiáramos el valor de R a 1, pues ya te dijimos también que la salida va a estar en 1. Como hemos analizado, siempre los valores de Q y Q negada son complementarios. En el estado de set, Q es 1, Q negada es 0. En el estado de reset, Q es 0 y Q negada es 1. Ahora, como vemos en ambas tablas de G1 y G2, nos falta una combinación. Bueno, esa se considera cuando tanto S es una de las entradas de G1 como R es una de las entradas de G2. Tiene niveles bajos. Vamos a poner entonces el nivel acá de la tabla 1 de G1, ese 0 para una entrada de G1 y también un 0 en la entrada de R de S. Pues obviamente en la entrada de G2 nos podemos dar cuenta que si tenemos 0 en S, automáticamente vamos a mandar a G1 a un nivel alto. Y si en R tenemos un nivel 0 también, automáticamente vamos a mandarlo a un nivel Q negada, a un nivel alto. Esta condición se entiende como una condición no válida porque el estado de latch siempre debe mantener esa condición de complementariedad entre ambas salidas, en este caso entre Q y Q negada. Entonces en las retroalimentaciones vamos a tener, por ejemplo, acá en la tabla superior derecha de G1, que nada más en la entrada 1, y en la salida automáticamente va a salir 1, y en la otra entrada de la compuerta G2, que es la retroalimentación que viene de G1, o sea, esta de acá, pues tendremos la salida en nivel alto. Para terminar con el análisis del latch, vamos a mostrar un ejemplo que muestra la siguiente manera. Si se aplican dos formas de ondas, se refiere a estas señales de S y R, como ya lo menciona acá, a las entradas activas al nivel bajo del latch de la siguiente figura. Recuerden que es el latch que tenemos en esta imagen. Tiene entradas activas a nivel bajo y eso lo podemos ver por estos impresores que tienen las entradas. Lo que hay que hacer, dice el enunciado, determinar el estado de la salida Q. Solamente nos pide eso. Y tenemos que recordar que pues Q negada sería el valor complementario que tiene. Y de inicio hay que suponer que esta Q se encuentra a nivel bajo. Vamos a realizar solamente una parte de la señal, pero esto nos va a permitir interpretar el funcionamiento del latch. El inicio vemos la salida que ya está dibujada acá porque es un ejemplo. Comenzamos con Q en un nivel bajo. En el momento que S, vean que es esta línea punteada donde vamos a comenzar a analizar. En este hay un nivel alto, está en 1 y está en nivel alto cuando S pasa a un nivel bajo. Entonces lo que tenemos acá, recordemos que está en el 1-1 inicialmente y nos dice cuando S pasa a nivel 0, ya sabemos que por la tabla de verdad, automáticamente a la salida, en este caso se va a poner el nivel alto que es Q. Por esa razón,
En esta parte, vean cómo la señal de Q cambia a un nivel alto. Ese nivel 1 pues se retroalimenta acá en G2 o retroalimenta G2 con el valor que tiene R, que es de 1, pues nos da que Q complementada vale 0. Y ese 0 alimenta acá la entrada de G1, pues ya sabemos que con un 0 es suficiente para que la salida sea suficiente de la compuerta 1 sea 1. Por lo tanto, Q vale 1 y el hash se encuentra en el estado de set. Pero observen que después de un cierto intervalo, S va a cambiar a nivel alto. R sigue en nivel alto. ¿Qué va a pasar cuando este cambie a nivel alto? Q está en 1. Ese Q retroalimenta la compuerta G2 y con R que también está en alto, automáticamente Q negada está en 0. Ese 0 retroalimenta G1 y aunque ese cambio a nivel alto, el hecho de tener ese 0 en la entrada de G1 va a provocar que Q se siga manteniendo en 1. Por tal razón podemos ver que aunque ese cambia a nivel alto y R manteniéndose en ese nivel alto, la salida Q se mantiene en ese nivel alto también. El cambio viene, como podemos observar en la línea punteada, cuando R cambia a nivel bajo. En esa condición R está en 0 y automáticamente, independientemente del valor que tengamos en la otra entrada, que es la de retroalimentación, nos va a mandar a la compuerta G2 a nivel alto. El valor que va a tomar, Q negada. Ese nivel alto que retroalimenta a G1 y que con el nivel alto que tiene ese, que es lo que podemos ver acá en esta línea, pues automáticamente nos manda a Q a un nivel bajo, que es lo que podemos observar en toda esta sección. Pero llega el momento en que R se recupera y vuelve a nivel alto, es decir, R toma ese valor de 1. Q negada, recordemos que está aquí. Entonces retroalimenta a la compuerta G1 y S se mantiene en 1. Este 1 en la entrada de manda la salida de G1 a 0. Está en el estado de reset. Ese 0 retroalimenta a una de las entradas de G2 y aunque R ya cambia de nivel alto, nuevamente con solo tener un 0 en alguna de las entradas, manda directamente a la salida de la compuerta G2 a un nivel alto. Ese nivel alto vuelve a retroalimentar a la compuerta de G1 con el 1 de S, manda a 0 la compuerta y nuevamente se sigue el proceso. Por eso, aunque R recuperó el nivel alto, la salida Q se sigue manteniendo en estado bajo. Lo que reiteramos es el estado de reset. Bueno, pues esto ha sido todo por esta ocasión. Gracias por ver el video. Nos vemos en un siguiente contenido.